en Cristiano, para usted, doctor Urbiola, lo que ha ocurrido ayer, ¿es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado. A través de una interpretación forzada, enrevesada de la Constitución, y quizás por el hecho de la presencia del señor del Solar, que es un excelente artista, puedo decir que la Constitución no es un libreto de teatro que se puede adaptar a las necesidades de la platea. Eso es lo que han hecho. Y lamentablemente eso ha conducido al quebrantamiento del orden constitucional. Pero discúlpeme, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo avaló. Ayer la fotografía de la presidencia mostrando a Vizcarra con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas era un misil para el Parlamento que no entendía y que no aceptaba haber sido disuelto, y además era un misil para la señora Arauz, que había sido proclamada presidenta encargada por la suspensión temporal. Esa es una actitud que van a tener que pagar posteriormente los jefes de los institutos armados que han participado en este acto escénico de amedrentamiento al sistema democrático. Y la experiencia que tenemos después del golpe del 92 y el hecho de que existan comandos que aún están purgando pena por ese acto, debería haberlos hecho recapacitar para formar parte de esa escena, que es una fotografía que va a pasar a la historia, por no haber sido más bien los garantes del orden constitucional, que es la misión de las Fuerzas Armadas. Soy Carlos Blancas Bustamante, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hemos asistido en los últimos días a una situación peculiar en materia de derecho constitucional. El día viernes el presidente Vizcarra anunció la presentación de una cuestión de confianza en el Congreso para, según dijo, modificar las reglas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya había empezado, puesto que se había preseleccionado a 11 postulantes, entre los cuales el día lunes a las 10 de la mañana se iba a elegir a los 6 magistrados que debían integrar el Tribunal Constitucional. En la mañana del día lunes, antes de que se produjera la votación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, compareció por voluntad propia en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros para hacer la cuestión de confianza. Pudo ingresar al Pleno y verbalmente formular la cuestión de confianza, luego de la cual el Congreso lo citó para las 4 de la tarde a efectos de que sustentara la cuestión de confianza y luego se procediera a votar esta cuestión. A continuación, el Congreso procedió a iniciar la elección de los magistrados, habiendo solo concretado la elección de uno de ellos. Posteriormente, en horas de la tarde, a la hora prevista, el Congreso debatió la cuestión de confianza presentada, la aprobó y con ello el procedimiento parlamentario culminó más o menos a la misma hora. El presidente de la República anunció la disolución del Congreso, aduciendo que al haber elegido a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin previamente haber votado la cuestión de confianza, el Congreso había denegado fácticamente la cuestión de confianza y de esa manera se había configurado el supuesto del artículo 134 de la Constitución de haberse negado la confianza a 2 consejos de ministros, en cuyo caso el presidente está facultado para disolver el Congreso. Finalmente, el Congreso, en vista de la actitud del presidente, considerando que no se configuraba este presupuesto porque el Congreso había votado y aprobado la cuestión de confianza, procedió a iniciar el proceso de vacancia presidencial y previamente lo suspendió por 1 año, en vista de lo cual se llamó a la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, para que preste juramento como presidenta encargada, es decir, interina, hasta que el Congreso, según parece el día 4 de octubre, decida la suerte del presidente Vizcarra, es decir, si es vacado o no lo es. Yo considero que la decisión de disolver el Congreso es inconstitucional
porque no se ha producido el supuesto de hecho señalado por el artículo 134 de la Constitución, que consiste en que se haya negado la confianza a 2 consejos de ministros. En este caso, este hecho no ha ocurrido porque la cuestión de confianza ha sido aprobada por el Congreso y consiguientemente no rechazada, como es obvio. Por tanto, no hay un supuesto real para que se configure la situación en la que se puede disolver el Congreso. Además, aquí hay que tener en cuenta que se puede discutir si la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo era válida o no, porque de acuerdo a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso puede debatir cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo cuando éstas se refieran a asuntos relacionados a la gestión del Poder Ejecutivo. La gestión del Poder Ejecutivo es muy amplia, comprende temas como la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores, la agricultura, el trabajo, el comercio, etc., pero no comprende las competencias privativas exclusivas del Parlamento, puesto que el Congreso, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, es el único facultado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Este tema no corresponde a la gestión del Poder Ejecutivo y por lo tanto el punto de partida para plantear la cuestión de confianza es equivocado. Por otro lado, no existe una denegación de confianza fáctica o presunta como se está pretendiendo sostener, porque eso significa una interpretación. Hay que tener en cuenta que en nuestro sistema constitucional la facultad del presidente de disolver el Congreso no es discrecional, es decir, no es libre, no es abierta, como sí lo es en los sistemas parlamentarios, donde por tanto los criterios para disolver el Congreso pueden ser netamente políticos, no necesariamente jurídicos. En nuestro caso no, porque como nuestro sistema es presidencial, esta es una facultad excepcional que tiene el presidente y que está reglada, es decir, sujeta a determinados presupuestos, que son estos: haber negado la confianza a 2 consejos de ministros o haberlo censurado. Y estos son hechos objetivos, no son susceptibles de interpretación. No ha habido votación, es decir, cuando la ha habido, la votación ha sido favorable al gobierno. Entonces no se puede decir bajo una interpretación como la que se está haciendo que ha habido un rechazo tácito o fáctico de la cuestión de confianza. Entonces me parece que este es otro tema que es sumamente importante tenerlo en cuenta para advertir de qué forma se ha producido la infracción de la Constitución.